Vamos a dar inicio y conocer un poco sobre la archivística. Tenemos aquí a los autores, Eugenio Casanova, miren mis queridos alumnos, 1928, es decir, desde 1928, Eugenio Casanova mencionaba que la archivística es una ciencia que trata de archivos, que trata de los archivos referentes a su conservación, administración, clasificación, ordenamiento, interpretación de las colecciones de documentos que en los archivos se conservan como fuente para su conocimiento y servicio público, ¿no? Qué importante que desde 1928 ya decían, los archivos es una fuente de conocimiento, ¿no? El patrimonio documental, y también es acceso a la información dirigido al ciudadano, ¿no? Un servicio público, en la cual se considera una ciencia porque tiene sus procesos de una clasificación, un ordenamiento, una conservación de los mismos. Para Schellenberg, en el año 1958, son autores que tienen mucha bibliografía referente a la archivística. En este caso, Teodoro Schellenberg menciona, es una disciplina joven y moderna, en pleno desarrollo y formación de conceptos generalmente valederos, reconocidos y prácticas experimentadas. Sin embargo, dice que es una disciplina auxiliar o funcional de la administración. Para Schellenberg, la archivística era una disciplina auxiliar de administración y de parte también de la historia, que se refiere a la creación, historia, organización, función de los archivos y sus fundamentos legales. Para Schellenberg era muy distinto a lo que estuvo mencionado o lo que indicaba Eugenio Casanova, pero Eugenio Casanova, para él era claro, ¿no? Es una ciencia, tiene procesos y tiene que ser como fuente para conocimiento y servicio público. Sin embargo, Schellenberg mencionaba que era una ciencia auxiliar de la ciencia de administración y de historia, que sí se habla de la creación referente a una historia del documento como tal, y estaba argumentado con documentos legales porque ya hablamos en un entorno institucional de entidades públicas. Para Aurelio Tanodi, en 1960, para él indicaba que sí es una ciencia, la archivística sí es una ciencia que se contrae al estudio del origen, formación, organización, razón jurídica, ordenamiento legal y funcionamiento de los archivos. Es decir, para Aurelio Tanodi decía, es una ciencia, tiene procesos, igual que mencionaba en un momento en 1928 Eugenio Casanova, pero él indicaba que para que pueda continuar tiene que existir un funcionamiento y la aplicación de estos procesos, ¿no? De archivo. Tiene que ser constante. Para Cruz Mundet, él indica que la archivística sí es una ciencia de los documentos de archivo y de los archivos como custodio de aquellos. Miren, es una ciencia y aquí utiliza documentos de archivo. En lo que hemos estado viendo, tanto Casanova, Schellenberg y Aurelio Tanodi no hacen esa diferencia, ellos lo mencionan archivo como un todo, pero aquí Cruz Mundet hace una separación. Ojo, tenemos documentos de archivo y los archivos, como tal, el lugar, el repositorio donde se custodian estos documentos de archivo, de aquellos y como sistemas responsables, y ya menciona sistemas que debe existir, ¿no? Debe estar articulado un sistema responsable de su gestión, así como de la metodología aplicada a uno y a otros y cuyo objetivo es potenciar el uso y el servicio de los documentos y de los archivos. Entonces aquí Cruz Mundet ya comienza no solamente a mencionar, sí, el archivo es una ciencia, tiene procesos, sino que él también indica, ojo, los archivos tienen que tener documentos de archivo, ¿no? Y tiene que esos documentos de archivo que están dentro de un repositorio archivo como tal, tiene que tener un objetivo, potenciar el uso y el servicio. Muy parecido a lo que mencionaba Eugenio Casanova referente al fin, ¿no? Al objetivo, el objetivo fuente para su conocimiento y servicio público. Cruz Mundet también indica servicio, y es así. Nosotros en la archivística, cuando empezamos a estudiar la carrera de archivística, indicamos que lo principal, el objetivo
¿no? O el fin de cada archivero era lo que se mencionaba en cada clase y se lo traslado a cada uno de ustedes. El fin de cada archivero es el servicio. Es el servicio. ¿No? Y les traslado lo mismo que me indicaban mis profesores en ese momento. Entonces, y aquí lo sustentan tanto Cruz Mundet, Eugenio Casanova, también Schellenberg, al momento que dice que es la función de los archivos y sus fundamentos legales, porque sabemos que cuando nosotros procedemos a hacer requerimientos de documentos, siempre va a ir a los archivos, ya sea archivos de gestión o archivo central. Ahora voy a detallarlo un poquito más referente al archivo o los niveles de archivo, ¿eh? Pero vamos paso a paso. Primero, viendo el concepto de archivística. Para Antonia Heredia, una de mis favoritas, autoras, escritoras, en 1987 ella menciona, la archivística es la ciencia de los archivos, me encanta. La archivística es la ciencia de los archivos, no de los documentos. Miren, distinto a lo que menciona Cruz Mundet. Aunque en última instancia estos sean el producto integrante de aquellos, es decir, no debemos separar documento de archivo y archivo, ¿no? El archivo es el lugar que custodia los documentos de archivo. Ella dice, ojo, la archivística es la ciencia de los archivos, no de los documentos. Hay que entender que los documentos es el producto integrante de esta gestión de archivo. Indirectamente, no dice proceso o gestión de archivo, pero lo está explicando. Dice, la archivística es la ciencia de los archivos, no de los documentos, aunque en última instancia, es decir, los documentos son el producto integrante de los archivos. Como tal, se ocupará de la creación, historia, organización y servicio de los mismos, a la administración y a la historia, en definitiva, a la sociedad. Es decir, los archivos tienen que servir como fuente de investigación o de información a la sociedad, es decir, a los ciudadanos. Para el CIA, para el Consejo Internacional de Archivo en 1988, ellos mencionan que la archivística es una ciencia, sí, y interesante, ¿no? Y es la última definición que se tiene, ya alimentada de todos estos autores que han ido sustentando referente a la archivística como ciencia. Menciona el CIA en 1988, indica que la archivística es una ciencia que estudia los principios y procedimientos metódicos empleados en la conservación de los documentos de archivo, permitiendo asegurar la presentación de los derechos, de los intereses, del buen hacer y de la memoria de las personas naturales y jurídicas. Entonces, aquí ya comienza a darle mayor forma y sustento a la archivística referente a que es una ciencia y no una disciplina o una ciencia auxiliar, como lo indicaba Schellenberg. Para el Archivo General de la Nación, en el primer seminario de archivos históricos en 1985, mencionaba que es una disciplina que trata del estudio y la aplicación de los principios y procedimientos, normas técnicas de los archivos. Entonces, aquí en el año 1988 ya el Consejo Internacional de Archivo comienza a aterrizar más este concepto y también lo tenemos en el Diccionario de Terminología Archivística publicado por el Consejo Internacional de Archivo, CIA. Cuando ustedes vean CIA relacionado a los archivos, por favor considerar que es Consejo Internacional de Archivo, ¿ya? Se define como la disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos de los archivos y de su función. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Estamos precisando que los archivos, la archivística como tal, es una ciencia, ¿no? Y aquí un ratito me voy a detener porque vamos a explicar sobre su respectiva base legal.
Entonces, cuando nosotros mencionamos que la archivística es una ciencia, nosotros no solamente debemos ver la archivística como, el archivo, el papel, ¿no? Ya hemos estado explicando en la clase anterior que debemos también saber diferenciar el tema del soporte, ¿no? Los soportes, soporte papel, que es el soporte físico, el soporte digital, el soporte electrónico, pero aparte estos tres soportes que les estoy mencionando, teníamos los otros soportes, que eran las tabletas de arcilla, las tabletas de madera, el papiro como tal. Entonces, si yo estoy mencionando otros tipos de soporte, es por tal motivo que yo les indico que archivo, los documentos de archivo y archivo como tal, existía hace 3.500 años antes de Cristo en Sumeria, y se dice que el primer documento de archivo era un documento contable, ¿no? Los egipcios manejaban también los archivos y es más, en Grecia las personas responsables de los archivos eran las máximas autoridades y se encontraban guardados los documentos de archivo en los templos, para que ustedes vean la importancia de la información, ¿no? Pero ¿qué pasó? De que hemos estado viendo hace muchos años, tanto en Egipto, Grecia, en las diferentes culturas, por qué hemos llegado en los años 80, en los años 90, hasta los años 2000, en el 2005, ver archivos realmente que no se abandonados como almacenes, depósitos de documentos, ¿no? Hace poco estuve viendo una ponencia del Archivo General de la Nación y mostraron así una foto súper impactante en la cual para acceder al archivo era como que subías una escalera y había como una ventanita y por ahí se ingresaba al archivo, ¿se imaginan, no? Entonces, después, y sí soy testigo de esa foto del archivo y un zapallo dentro del archivo central. ¿Por qué estuvo ocurriendo esto? Si miramos hace muchos años atrás, con otras culturas, veíamos que los archivos estaban custodiados con las máximas autoridades, dentro de los templos existía mucho respeto. ¿Por qué viene o por qué pasó ese quiebre referente al archivo, ¿no? Entonces nosotros al ver la preocupación de que se estuvo perdiendo y bueno, en una gran cantidad la parte del patrimonio documental que es nuestra identidad, comienza a tomar conciencia el Archivo General de la Nación, ¿no? El Estado, y dice, tenemos que empezar a conservar, a proteger nuestro patrimonio documental de la nación. Yo les pregunto a ustedes, antes de seguir avanzando, ¿quién de ustedes ha ido al Archivo General de la Nación? ¿Mm? A ver, levantemos la mano. ¿Quién ha ido al Archivo General de la Nación? Antes de la pandemia, después de la pandemia. ¿Mm? ¿Conocen dónde está ubicado su patrimonio documental? Porque es de ustedes también, su patrimonio documental. Muy bien, Elvin. ¿Mm? No, ¿no? ¿Dónde está nuestro patrimonio documental? Los archivos regionales también tienen información riquísima de los años 1600, 1500, y tenemos en Cusco, Junín, tenemos en diferentes lugares archivos ricos, no solamente en Lima, el Archivo General de la Nación. Tenemos por parte del Archivo General de la Nación en Pueblo Libre, en la calle Hawái, y también está lo que es Correo, que está al frente del Palacio de Gobiernos, un pasaje, Correo. Antes estaba, bueno, sé que están ahorita con un tema de traslado, están en los sótanos del Palacio de Justicia, al frente del Hotel Sheraton, en Lima, ¿no? Mencionando en Lima. Pero ¿cuánto hemos conocido? Ustedes conocen y ustedes ingresan al Archivo General de la Nación y van a ver las diferentes autógrafas, ¿no? Las autógrafas de Tupac Amaru, de nuestros próceres, nuestros precursores, conocer eso, nuestra historia, ¿no? ¿De dónde salen los dulces? Lo han recolectado, la información sale de los archivos como fuente primaria. Y ahora yo les pregunto, estamos hablando un poquito de nosotros, ¿no? Como identidad, donde se encuentra el Archivo General de la Nación. Ahora yo les pregunto a ustedes, si yo voy a sus archivos, sus fotos, porque sus archivos son sus fotos, voy y me llevo la foto de sus hijos, ¿cómo se sentirían? ¿Mm?
¿Cómo se sentirían las fotos de sus hijos? Definitivamente, ¿no? Invadido, qué horror, ¿no? Al toque ustedes comienzan a decir, ¿quién fue la última persona que vino a ver mis fotos, ¿no? A hacer todo un rastreo, se vuelven mismas Sherlock Holmes, todas comienzan a investigar hasta recuperar sus fotos, ¿no es así? Entonces, cuando se pierden los documentos, nuestros documentos, no hay, no hay una reacción. Entonces, nosotros así como custodiamos y guardamos con mucho cariño, mucho amor, porque es parte de nosotros, es parte de nuestra historia, nuestros archivos familiares que están evidenciados en fotografías, en las partidas, en las actas, en las escrituras, son nuestros archivos. Igual las entidades públicas donde ustedes laboran también tienen sus archivos, sus propios archivos. Y existen documentos que son de valor permanente, ¿no? Como nosotros tenemos nuestros documentos de valor permanente, que son nuestras fotos, las escrituras, las partidas, la primera huellita quizás del piecito de mi hija, ¿no? La primera foto, su mechoncito que guardamos, son nuestros archivos. Igual debemos saber diferenciar en las entidades públicas cuáles son estos documentos de valor permanente. Y así como nosotros también tenemos los recibos, ¿no? Los vouchers que sabemos que hacemos, verificamos que se cumplió, si tenemos factura lo ingresamos ante la SUNAT y de ahí lo procedemos a eliminar. Igual también ocurre en la administración pública, lo trasladamos a una entidad pública. Referente a la archivística. Entonces, si nosotros ahorita yo le estoy dando el ejemplo del archivo que tenemos, ¿no? Es decir, los archivos siempre han existido en diferentes soportes, en diferentes soportes. La archivística es la ciencia que te va a decir cómo debes clasificar, ordenar, describir, conservarlo, para que siga manteniéndose. Qué bonitos son cuando vemos esas fotos antiguas de la Lima antigua, nuestras fotos antiguas, ¿no? De mi bisabuela, de mi abuelo, que yo veo las fotos en blanco y negro, pero ahí las tengo, identifico. Entonces, a ver todas estas pérdidas de la información, de los documentos que iba pasando, aparece el Archivo General de la Nación, se crea el Archivo General de la Nación y a su vez sale una ley, la 19414, que aquí las voy a mostrar y también les voy a explicar en la pizarrita, porque la archivística se sustenta o se basa en estos dos ejes que les estoy mostrando. La parte normativa, que es la 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivo, y la 19414, que es la Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental. La 19414 se aprueba en los años 70. Su reglamento en el año 72 y su reglamento fue aprobado, si no me equivoco, en el año 76. Entonces, de los años 70, nosotros teníamos una base legal, porque ya en los años 90 se aprueba la 25323, pero en los años 70 ya decíamos, por favor, conservemos e incrementemos el patrimonio documental de la nación, Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarles una experiencia que yo tenía. Bueno, yo nací en el año 80 y cuando era muy pequeña, tendría 8 o 9 años, mis queridos alumnos, 8 o 9 años, salí en la televisión, ¿no? Se mostraba que cuando era fin de año, aparecían todos los servidores públicos, comenzaban a botar papelitos por su ventana, ¿no? Rompían los documentos y lo botaban por las ventanas. Y es más, y aparecían en todas las noticias y era como que el cierre del año en la administración pública. Yo les estoy hablando los años 80, ¿no? En los años 80. Señores, esa norma está en los años 70. Desconocimiento total, ¿no? Desconocimiento total sobre las normas y la protección y el Archivo General de la Nación. A raíz
de ver, ¿no? Y de poder articular el cumplimiento de del marco normativo que daba el Archivo General de la Nación, porque dio su marco normativo en el año 85, dio sus procesos, la organización, descripción, en ese tiempo selección, conservación y servicio archivístico en los años 80 y nada, no había resultado. Entonces vemos que en los años 90 aparece esta ley, la 25323, que dice, ojo, entidades públicas, ¿no? Y menciona todas las entidades públicas, ya sean que tengan como accionistas privados, igual, están incluidas dentro, su alcance es hasta ese nivel, igual los conventos, las iglesias, están incluidas las notarías también. Dice, ojo, entidades públicas, vamos a crear el Sistema Nacional de Archivo. ¿No? Crea el Sistema Nacional de Archivo, involucra a todas las entidades públicas, crea los archivos regionales, los archivos institucionales y el Archivo General de la Nación. Se estructura como tal. Vemos ahí como ente rector del Sistema Nacional de Archivo al Archivo General de la Nación, como ente rector del Sistema Nacional de Archivo. Y te dice también en su marco normativo, te dice, ojo entidad, también tienes que hacer tu CIA. ¿Qué CIA? Sistema Institucional de Archivo. Tu CIA, implementa tu CIA, tu Sistema Institucional de Archivo. Ustedes dirán, pero ¿tiene que implementar un CIA? Sí, tienen que implementar su CIA. ¿Y qué es el CIA? Comienza a crear archivo central, archivos de gestión. Y ahora voy a dejar de compartir y nos vemos, ya ustedes nos conocen y los que están recién viéndonos, nosotros trabajamos aquí en Udiápolis, también con nuestras pizarritas táctiles, ¿no? Para poder trabajar y explicar con mayor detalle. Está la pizarrita, un ratito, vamos a ver cómo se voltea. No quiero voltearse. Ahí está, ya está. Poner acá. Un ratito, ahí está. Ya. Muy bien. Hablamos de la archivística, ¿no? Mencionamos de la archivística. Mencionamos que es una ciencia nueva. Indicamos que archivo como tal, los archivos como tales están antes de Cristo, ¿no? A su vez, también mencionamos que la archivística tiene como base legal la 19414 y la 25323. La 19414 menciona sobre la protección, ¿no? Del incremento de protección, incremento. La protección, conservación, perdón, la conservación, incremento. Sobre la conservación, el incremento del patrimonio documental.
En los años 90, ¿no? En los años 90. Hacia adelante. Tenemos la 25323, que te dice que debe crearse el Sistema Nacional de Archivo. Todas las entidades públicas, entran aquí todas las entidades públicas. Y coloca como cabeza del Sistema Nacional de Archivo al AGN. AGN es Archivo General de la Nación. ¿Ya? Ojo, nosotros, antes que se llame AGN, se llamaba Archivo Nacional de Lima. Antes, un dato curioso, ¿no? Antes que se llame Archivo General de la Nación, se llamaba Archivo Nacional de Lima y fue creado en el segundo gobierno de Ramón Castillo. Aquí coloca como ente rector al Sistema Nacional de Archivo. Cuando yo menciono el incremento, conservación del patrimonio documental de la nación, lo grafico de esta forma. Nosotros tenemos un patrimonio documental muy rico, ¿no? Que es la época de la colonia. Este es nuestro patrimonio documental. Y la ley 19414, te dice, tienes que proteger, ¿no? Protege, conserva lo que ya tenemos, nuestro patrimonio documental de la nación. Nuestro patrimonio documental de la nación. Pero también te menciona, oye, también tienes que preocuparte por el incremento, es decir, todos los años se crean, se generan documentos, todos los años generamos documentos. Entonces, preocúpate también por los documentos que se están generando, ¿no? Se van generando documentos. Entonces, aquí vamos generando documentos. Preocúpate también por los documentos. No solamente debemos enfocarnos a los documentos que ya tenemos en la época de la colonia, los históricos, sino también a que se siga aumentando, ¿no? Nuestro patrimonio documental de la nación. Qué interesante sería verificar cómo eran los reclamos, los pedidos en los sindicatos en los años 70, en los años 80, en los años 90, y qué tanto ha ido variando, qué tanto se ha cumplido, ¿no? Un ejemplo de eso, hacer una comparación cómo era aplicado el tema de las compras de los bienes, los presupuestos, cómo han ido cambiando las normas en la administración pública. Entonces aquí te menciona, te dice, no solamente preocúpate por el patrimonio, es decir, por toda la parte histórica, sino también todo lo que se va a ir generando. Y aquí vemos pues los años 80, vamos a poner aquí los años 90, tenemos 2000, tenemos el 2010, 2020, 2021 y aquí 2023, ¿no? Pero ¿qué ha ido pasando? Como nosotros desconocemos, ¿no?, los procesos archivísticos, para mí, yo recién, muchas veces me dicen mis alumnos, ¿no? Yo recién estoy escuchando el tema archivo hace 2 años, o hace 5 años, pero hace 5 años, digo, pero ¿cómo es posible, no? Sí, teníamos un marco normativo desde los años 70, y bueno, se reforzó en los años 90 con la creación del Sistema Nacional de Archivo. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Se ha ido depurando, depurando y depurando, por desconocimiento. ¿Y por qué les digo desconocimiento? Porque existe esta serie que yo les digo muchas veces, este es el saquito de desastre, ¿no? Todo colocan en esta serie. Voy a escribir mejor, que me salió la letra. Correspondencia. Cuando ustedes me colocan correspondencia, ¿qué otra serie más tienes? No, solamente tengo correspondencia. Ahí yo me preocupo. Pero ¿por qué se preocupa?
porque no puede solamente existir como serie de correspondencia, mis queridos alumnos. Está ocurriendo esto. Todas las entidades públicas, la gran mayoría de entidades públicas, obviamente todos generan oficios, memos, que son los documentos oficiales, un círculo, que son los documentos oficiales, ¿no? De toda entidad pública que genera oficios, memos, cartas. Entonces, ¿qué han optado? Han optado primero por ordenar y no clasificar. Entonces, ¿cuál es lo más sencillo? Es ordenar, porque es una parte operativa. Entonces, aquí tenemos ordenado el memo 1. Tenemos el memo 1, el memo 2, el memo 3, el memo 4. Aquí por aquí el oficio 1, el oficio 2, el oficio 3, ¿ya? Y aquí vamos a poner el informe 1. Entonces yo lo tengo todo ordenado de esta forma. Todos los memos aquí, ¿no? El correlativo de los memos. Todos los memos aquí. Por aquí todos los oficios. Por aquí todos los oficios. ¿No? Y aquí voy a colocar todos los informes. Ya. Esta forma no es correcta. ¿Ya? No es correcta. Ustedes miran, pero mira, ¿cómo que no es correcto? Todos los archivos lo tienen así. Bueno, es que por eso es importante aplicar esta ley, Sistema Nacional de Archivo, y aplicar las normativas que te dicen que debes organizar, describir, ¿no? Como lo mencionaba en el PPT, en el flyer, no solamente veíamos las normativas, sino también la aplicación de los procesos técnicos archivísticos. Al no aplicar los procesos técnicos archivísticos, hemos generado muchos vacíos, porque hemos hecho una eliminación no correcta de los documentos, o hemos depurado, expurgo, ¿no? Y aquí les doy una de las tantas, ¿no? Una de las tantas causas de estos grandes vacíos. Como hemos colocado correspondencia, entonces nosotros decimos memo 1, memo 2, memo 3. Entonces, muchas veces este memo 4 trata sobre el sustento de un proyecto directivo. Este oficio 3 también, y el informe también. Pero como nosotros tenemos nuestro correlativo, no lo separamos por las series documentales, sino lo que hacemos es separarlos por por el número del documento, ¿no? En este caso, ya sea memo, informe, oficio. Entonces, se mezclan dentro de este grupo, se llegan a mezclar documentos de valor permanente como documentos de valor temporal. Temporales son aquellos documentos que se eliminan. Esta era una invitación temporal. El 2 también era de conocimiento sobre la publicación de una norma, pero el 3 era valor permanente porque hablaba sobre el proyecto de una directiva referente a una resolución, y el 4 era un informe, ¿no? Para un pago, un ejemplo, ya el 4, entonces temporal me existe, y hablaba sobre un pago, este era un pago. Y aquí en los oficios también. Colocar temporal, 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 y aquí permanente porque este oficio era referente a una resolución que le están notificando el acuse. Ya, el acuse, este es el cargo. Este es el cargo. Y el informe sustentaba el proyecto de directiva, también de la resolución permanente. Entonces, yo digo, correspondencia, y la correspondencia, señores, se elimina porque es temporal. Es temporal, entonces se elimina. Toda la correspondencia se elimina. Y antes, adivinen qué decían. Pasados los 5 años, se elimina la correspondencia. Y dice, como yo coloqué todos estos documentos, ¿no?
de acá que estoy mostrándoles como correspondencia, procedo a eliminarlo. Aquí también lo elimino y lo elimino. ¿Qué hice? Este documento de valor permanente no lo separé, lo eliminé. Este también lo eliminé y aquí también lo eliminé. Y eso es algo que se ha venido repitiendo año tras año. ¿Por qué? Porque no realizamos nuestras series documentales. En la clase anterior les expliqué, ¿no?, sobre la clasificación, ¿no? Empezar a clasificar antes de ordenar. Entonces, este es uno de los grandes motivos de estos vacíos. Y hay que conocer muy bien la historia de los documentos, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, a ver, tenemos el tema de los comprobantes de pago, ¿ya? Sabemos que todos los documentos contables, es como una referencia, sabemos que todos los documentos contables se eliminan pasados los 10 años, ¿no? De acuerdo a la ley la ley de Contraloría indica que todos los documentos son auditables hasta los 10 años, entonces bajo esa premisa han optado que pasados los 10 años se pueden eliminar los documentos contables, ¿no? Entonces proceden a hacer la eliminación muchas veces de los comprobantes de pago. Pasan los 10 años a eliminar los comprobantes de pago. Eso es algo que siempre vienen realizándolo. ¿Está correcto o no está correcto? Bueno, aquí hay que hacer una separación. Tenemos comprobantes de pago que definitivamente están relacionados al tema contable, pero tenemos comprobantes de pago que son planillas, que son los pagos de los CAS, y estos son de valor permanente. Y estos documentos son temporales. Pero tienen el mismo nombre. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El comprobante de pago, para eliminar. Y no revisaban y han eliminado muchas veces planillas. Acordemos que los CAS aparecieron ¿en qué año? En el año 2008. Entonces, si nosotros vamos a ver sobre eliminación de documentos y nos remiten los comprobantes de pago, en otro color, 2008, aparece el tema de los CAS. Y si nos aparecen comprobantes de pago del año 2009 hacia adelante, tenemos que tener mucho cuidado y verificar que no sean planillas para no cometer y seguir aumentando estos vacíos. Eso es referente al 1990. Teníamos que proteger todo lo que tenemos acá, la parte histórica, la conservación de nuestro patrimonio, pero también tenemos que ver el incremento del mismo, de nuestro patrimonio documental. Tenemos la ley la 25323 que les estaba indicando, que se crea el Sistema Nacional de Archivo para todas las entidades públicas. Se crea el Sistema Nacional de Archivo y coloca como ente rector a quién, a la AGN, ¿no?, al Archivo General de la Nación. Y el Archivo General de la Nación da sus marcos normativos, da sus normas para que puedan ser aplicadas a todas las entidades públicas, a todas las entidades públicas del Estado, que actualmente son aproximadamente más de 2.000 entidades, ya más de 2.000 entidades. Aquí. Más de 2.000 entidades. Entonces, todas las entidades públicas, 1, 2, tienen que regirse bajo las normas que da el Archivo General de la Nación. Tienen que aplicarlas, así sucesivamente. Entonces,
¿Qué te dice? Te dice, todas las entidades públicas también deben crear su CIA. Su CIA. ¿Y qué es el CIA? El Sistema Institucional de Archivo, que involucra que todas estas entidades públicas, ¿no? No, esto mal. Indica que todas las entidades públicas deben contar con su archivo central. Aquí tengo un archivo central. Deben contar con un archivo central. Pero también deben contar con sus respectivos archivos de gestión. Acuérdense que hay entidades públicas más grandes, más robustas que otras. Entonces aquí aparecen los archivos de gestión por cada oficina y también el archivo central, ¿no? ¿Por qué? Porque como tenemos aquí como ente rector al sistema del Sistema Nacional de Archivo, ¿quién? Al AGN, el que da los marcos normativos, ¿no? Para que se pueda cumplir estos marcos normativos, el AGN supervisa ¿a quién? Al archivo central. Y el archivo central hace cumplir el marco normativo a los archivos de gestión. Un momentito. Aquí. Sobre la ley de los CAS, sí, sí, efectivamente, es la 1057, en el año 2008, estaba revisando las consultas. Entonces tenemos aquí el CIA. Todo esto está involucrado dentro de la archivística. Entonces vamos a volver. Y ya está. Ok, continuamos. Aquí está. Entonces ya hemos explicado sobre el concepto de archivística y también les he estado dando la información sobre el marco normativo, ¿no? La legislación archivística, esa robusta que tiene la archivística como una ciencia, la 25323, que se crea el Sistema Nacional de Archivo y lo pone al Archivo General de la Nación como ente rector. Tenemos la ley, la 19414, que habla sobre un incremento del patrimonio, incremento y conservación del patrimonio documental, pero a su vez tenemos los procesos técnicos archivísticos: organización, descripción, valoración, conservación y servicio. Antes del año 2019, no contábamos con valoración, sino como selección. Pero hemos visto que el proceso de selección es una parte más operativa y se ha considerado valoración como un proceso. Dentro del proceso voy a empezar, ¿no?, de valoración, tenemos aquí lo que es la aplicación del PCDA, del Programa de Control de Documentos Archivísticos. Es más, esta norma se aprueba en el 2019 y da un año de plazo a las entidades públicas para que puedan elaborar y aprobar su PCDA, su Programa de Control de Documentos Archivísticos. Actualmente no pasan de 40 entidades que cuentan con su PCDA. 40, estamos hablando de más de 2.000 entidades, mis queridos alumnos. Ahí hay que reforzar de parte, creo, del Archivo General de la Nación a las entidades públicas qué está ocurriendo, por qué no elaboran su PCDA, su Programa de Control de Documentos Archivísticos. Dentro del proceso de organización,
Tenemos lo que es la identificación, la clasificación, que va muy amarrado a las series documentales, el ordenamiento y la asignación. Y aquí quiero darles un dato curioso, o más que un dato, darle una referencia. Primero se clasifica y después se ordena. Nunca primero ordenamos y después clasificamos. Ahí estaríamos cometiendo el error que se viene o se venía haciendo referente a la correspondencia. Primero ordeno y nunca clasifico, ¿no? Primero es clasificar, y la clasificación es la parte medular, es la parte más analítica porque hay que asociar a la serie documental, y a su vez, ya cuando lo tenemos todo clasificado, procedemos a ordenar. Y el ordenamiento puede ser numérico, cronológico, ¿no? Puede ser realizado de esa forma, alfabético también. En la parte del proceso de descripción, le estoy dando un detalle general, ¿ya? Dentro del proceso de descripción que lo estamos viendo aquí, se trata sobre, su nombre lo dice, ¿no? Describir, y aquí se aplican instrumentos descriptivos, que son la guía, el inventario y el catálogo. La guía son para fondos documentales, el inventario para la serie, y el catálogo es algo más detallado porque se hace por documento, por cada documento se indica que son para los tipos documentales. Sin embargo, ahí yo tengo mi punto de vista. Considero que también no solamente debemos hacer un inventario al momento de hacer las series documentales, porque cuando se estuvieron haciendo los inventarios y se transferían al archivo central, se hacían de una forma tan general, pero tan general, que cuando solicitan un documento es echarse a bucear dentro del archivo. Les doy un ejemplo, y aquí nuevamente un pequeño paréntesis para poder detallar un poquito más cuando hablamos de un inventario general. ¿Qué ocurría? Se elaboraban estos inventarios y decían, paquete 1, del oficio 1 al oficio 100 del año tal. Ese era el inventario. Y colocaban en observaciones los faltantes de los oficios, de los informes, los memos. Y después vienen al archivo central y te consultan, quiero información referente a ABC. Pero si tu inventario no detalla nada, ¿qué vas a hacer? Leer documento por documento, leer documento por documento. ¿Por qué? Porque recibiste un inventario sin mucha información para hacer una búsqueda. Es por tal motivo que ahora los inventarios de transferencia llegan a ser muchas veces catálogos, describen documento por documento, así cuando solicitan, quiero información referente a la persona A o sobre el tema ABC, solamente hacen búsqueda de los datos, ¿no? De estas palabras claves para ubicar los documentos donde se encuentran custodiados en la caja, en el paquete, en el anaquel, en el estante, en el cuerpo, en el repositorio. Por eso es importante en el tema de descripción, que es el registro de los datos a través del uso de los instrumentos descriptivos. Valoración ya les expliqué, también del PCDA, y a su vez también, como su nombre lo indica, valorar el documento, cuáles son temporales y cuáles son permanentes. ¿Cómo lo realizo? A través de la aplicación del PCDA, la implementación, la elaboración de un programa de control de documentos archivísticos. Es ahí donde se va a detallar cuáles son los documentos de valor permanente, los de valor temporal, cuántos años va a estar en un archivo de gestión, cuántos años va a estar en el archivo central. ¿Quién lo hace? Lo elaboran en conjunto con el Comité Evaluador de Documentos y el Archivo Central. Tenemos el proceso de conservación. Aquí se divide lo que es la restauración y la parte preventiva, ¿no? La preservación, la parte preventiva, indica algunos cómo deberíamos o cómo se debe cuidar los documentos y los diferentes tipos de soporte. Y en la parte de servicio, y aquí sí falta reforzar, considero que debería colocarse el servicio asociado a la norma de calidad que tiene la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, que te habla de conductores de calidad incluso. Debe estar asociado al servicio archivístico, debemos medirlo, ¿no? A través de encuestas, algo que no se viene realizando. En servicio se enfoca lo que es las copias, reprografías, cómo dar el servicio, pero creo que debemos tener indicadores más fuertes dentro de la archivística. Y ya
tenemos como finalidad de la archivística, ya lo menciono, ¿no? La finalidad no es otra que el servicio de los archivos a la sociedad, materializado en el ofrecimiento de la información, ya sea a las instituciones productoras, ya sea a los ciudadanos o a los estudiosos o investigadores, ¿no? Esa es la finalidad, como les indicaba. El fin de todo archivero es el servicio. Y no debemos cambiar esa finalidad, por favor. El archivo no solamente es para que lo sepa y lo conozca el archivero, ¿no? El código, todo, lo tiene todo lacrado, sellado, y no, tiene que ser abierto. Y ahora vamos a pasar a identificar qué es un documento y un documento de archivo. Muy buena pregunta, que antes de pasar a identificar qué es un documento y un documento de archivo, dice, a ver, sí, tengo modelos de inventario. Los voy a trasladar al equipo de Udiapolis. Tengo un inventario único, por ejemplo, antes de pasar. Por ejemplo, yo trabajo con inventario único para tener una matriz sola. He visto que hay entidades públicas que manejan diferentes tipos de inventario, ¿no? Uno para legajos, otro. En un primer momento se estuvo trabajando de esa forma. Sé que era la forma más viable, acomodarse al documento, pero como experiencia propia no es la correcta, porque a la larga, cuando tú quieres tener una matriz única para poder ya trabajar con CARDEX, QRs, no te ayuda mucho. Tienes que empezar a estandarizar todo o unir campos o poner campos vacíos para poder tener una sola matriz y poder migrar información. Entonces sí tengo un modelo de un inventario único, se los voy a trasladar a Reader, que muy amablemente está aquí, al equipo Diapolis, y ustedes pueden solicitarlo. Toda la normativa que les menciono lo tenemos a ver, ¿cómo me indican aquí? Sobre la normativa, si se aplica al sector privado, no. Referente al Archivo General de la Nación, indica claramente que es para el sector público, para todas las entidades públicas. Sin embargo, a mi experiencia, yo soy profesional en archivística y gestión documental, licenciada, he trabajado en empresas privadas y aplico los procesos técnicos archivísticos de acuerdo a su realidad. De acuerdo a su realidad. ¿Mm? Ok, ahora vamos a ver sobre archivos de gestión y archivo central. Ahí voy a explicar sobre el archivo periférico, que no es igual a un archivo de gestión, ¿ya? Ahí les voy a explicar. No nos adelantemos. Muchas gracias también por las preguntas. Entonces, cuando mencionamos documento o qué es documento, tenemos que entender que el documento es la parte de evidencia y testimonio. ¿Ya? Testimonio. Un documento puede ser una pintura, un documento puede ser un libro, un periódico, ¿no? Que nos traslada una evidencia de una acción. Según el Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivo, del CIA, dice que documento es la combinación de un soporte y la información, cualquier tipo de soporte, registrada en él y que puede ser utilizado como prueba o como consulta. Sin embargo, nosotros tenemos clases de documentos. Tenemos documentos textuales y documentos no textuales. Cuando hablamos de documentos textuales, son los documentos escritos, manuscritos, los impresos, los listados, los inventarios. Y cuando mencionamos como documentos no textuales, suelen ser de otros tipos, es decir, que son diferentes al papel, ¿no? Tenemos en este caso documentos en imágenes, en las diapositivas, las películas, los discos, ¿no? El USB, los discos duros, los Blu-ray. Lo tenemos aquí. Esas son las clases de documentos. ¿Cuáles son los textuales y los no textuales? ¿Ya? Son las clases de los documentos. A ver, aquí me indican. Sí, el inventario lo voy a remitir. La Contraloría tiene alguna norma referida
Ojo, cuando mencioné lo de la Contraloría, era el sustento que se da para eliminar los documentos contables que está en la ley de la Contraloría General de la República. Indica que los documentos contables deben ser auditables hasta los 10 años. Y de ese sustento proceden a eliminar los documentos contables pasados los 10 años. No nos confundamos. Ajá. Primero, antes de hablar de serie documental, tenemos que identificar bien lo que es un documento de archivo. Ya sabemos cuáles son las clases de un documento de archivo. Tenemos que es textual, no textual. Ahora las características. Tiene características internas del documento, que es lo que nosotros tenemos que revisar el documento. Y aquí yo le he separado el autor, origen, datos de producción y elementos intelectuales. Cuando yo hablo de autor, hablo entidad productora, ya sea público o sea privado, el origen, cuál es el objetivo del documento, es informativo, consulta, cuál es el motivo, cuál es el por qué el documento ingresa o se genera o se solicita. Datos de producción, la fecha, el lugar, puede ser hora, aquí ustedes pueden seguir agregando. Elementos intelectuales, ya sea el tema, el asunto, el tema del lenguaje, ¿no? Son las características internas del documento. Y a su vez también tenemos las características externas. Aquí, como lo indico, ¿no? Son aquellas que se observan a simple vista, sin necesidad de leer el texto, y se refiere a la distribución del contenido. Por ejemplo, para yo saber el autor, tengo que revisar el documento. Para saber el objetivo, el fin del documento, también tengo que leer el documento. Igual, datos de producción, la fecha, la hora, el lugar, tengo que revisar el documento. En cambio, las características externas no es así, lo puedo ver a simple vista, ya sea por su formato, naturaleza, soporte o elementos. El soporte puede ser papel, plástico, magnéticos, discos duros. Los elementos pueden ser copia original, ¿no? Una copia feateada, una copia certificada o una copia simple. Aquí voy a detener un ratito. Un ratito, por favor, quiero revisar aquí antes de avanzar. Entonces tenemos en este caso lo que les he explicado como documento. Creo, no sé si ha quedado claro antes de seguir avanzando, porque a mí es súper importante para mí que todo quede bien claro para ustedes. Hemos identificado qué es un documento y qué es un documento de archivo. A su vez, cuáles son las clases, que son textuales, no textuales, y también sus características. Característica interna, característica externa. ¿Mm? Cuando hablamos de un documento, era evidenciar una acción, ¿no? Un soporte e información. Puede ser una diploma, un libro, un periódico, una fotografía, una imagen, un cuadro, una medalla. Es un documento. Pero un documento de archivo está relacionado a las funciones. A las funciones, ya sea en una empresa privada, pública, ¿no? Si yo estoy trabajando en la pública, yo voy a saber cuáles son mis funciones, está dentro del ROF, el reglamento de organización y funciones, ¿dónde está? O puede estar en el MOP. Si estoy trabajando en empresa privada, yo tengo claro cuáles son mis funciones, de qué ingreso, están detallados en mi contrato. Entonces, ¿cuáles son los documentos de archivo? Lo que se evidencia de mis funciones, de donde ustedes laboran. Entonces, para seguir explicando con mayor detalle, a ver, un momentito, vamos al PPT. Un documento archivo es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones. Entonces, la palabra clave, funciones, por personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con una característica tipo material y formal. Cuando hablamos de documento archivo, mencionamos que el documento archivo se distingue de los documentos en sentido por su génesis y origen.
¿Por qué? Porque siempre hay un documento de entrada que motiva la generación o la creación de un documento. Los documentos archivísticos son registro de información enmarcados por dos cimientos, ya sea el productor y la función. Nuevamente vemos la palabra función. Sin embargo, los documentos de apoyo no son documentos de archivo. Vamos a proceder a la pizarrita, voy a ir a la pizarrita a explicarles con mayor detalle. Un momentito, por favor, ahí están. Todos ya me conocen, le vamos a poner un nombre a mi pizarra. A ver, aquí está. Ahí está, me salió bien. Esto es un documento, todo esto es un documento, ¿ya? Todo lo de acá es un documento. Sin embargo, dentro del contexto de documento, nosotros separamos uno que es documento de archivo, ¿no? Y el documento de archivo está enfocado a las funciones de la entidad. Vamos a ver de la oficina donde labora. Como una vez les estuve explicando, si yo trabajo, yo les expliqué, si yo trabajo, ingresaba a trabajar y en la oficina de recursos humanos, que todos sabemos, recursos humanos. Empecé a trabajar en la oficina de recursos humanos y ¿qué? Yo, Lisa Agapito, ¿no? A mí me llaman Agapito. Yo, Agapito, procedí, mis queridos alumnos, inmediatamente a generar órdenes de servicio. 1, orden de servicio. 2, ¿está correcto o no está correcto lo que estoy haciendo? Díganme, ¿está correcto o no está correcto lo que estoy haciendo? No, mis que está despedida. Me despidieron. No, está mal, yo no puedo estar haciendo orden de servicio. ¿Por qué? Porque mi función, yo trabajo para el área de recursos humanos. No tiene nada que ver que yo elabore orden de servicio. ¿Quién es la oficina encargada de hacer las órdenes de servicio? Es el área de abastecimiento, logística, ¿ya? De hacer las órdenes de servicio. Muy bien, adquisiciones, sí, muy bien. Ahí están mis alumnos súper participando. Entonces, si yo tengo una orden de servicio aquí, tengo la orden de servicio 2, va a ser una copia. Porque el original lo tiene la oficina de logística, oficina de abastecimiento. Porque en sus funciones lo indica. Pero Miss, yo he sido la que he generado, mi oficina lo solicitó, ahí está el memo de mi jefe, el pedido sigue, el TDR. Sí, ustedes dan el insumo, pero termina generando y siendo la responsable la oficina de abastecimiento. Y esta copia que ustedes tienen, lo tienen como un documento de apoyo. Por si que, ¿no? En ese momento solicita su directora, le solicita un documento, ustedes van a sacar referencia, porque ustedes saben que la oficina de abastecimiento, logística, adquisiciones, paran muchas veces con bastante carga laboral y solicitan el documento, y quizás se puede demorar, y ustedes desean el documento de forma inmediata, por tal motivo guardaron, ¿no? Lo escanearon y lo tienen guardado ahí, una copia. Esos son un documento de apoyo. Y este es un documento de archivo. ¿Qué ocurre? Sí, efectivamente, ahí Giovanni me dice, pero muchas veces los documentos de apoyo lo envían al archivo. Sí, mal, porque el archivo no debe recibirlo. Así de sencillo. El archivo no puede recibir documento de apoyo. Porque ¿qué ocurriría si el archivo recibe los dos? Miren lo que va a pasar. El archivo tendría, por un lado, los originales, las órdenes de servicio 10, y por otro lado, la copia de la orden de servicio 10. Tendría
Un original y una copia. Y estos son documentos de apoyo. Los documentos de apoyo no se transfieren al archivo central. Esa es una regla. Los documentos de apoyo no se transfieren al archivo central. El archivo central debe ser muy cauteloso. ¿Qué ocurre? Muy buena pregunta. Me dicen, pero ¿qué ocurre si mi oficina o mi entidad no tiene PCDA y tenemos que transferir? El archivo central tiene que darles las series documentales y ahí tiene que conversar entre las dos oficinas y orientar al responsable del archivo de gestión cómo debe hacer su transferencia. Porque una de las funciones del archivero o de la persona, del coordinador, jefe del archivo central, es orientar y conservar el tema del patrimonio documental. Si yo no oriento, yo soy la jefa del archivo central, mis queridos alumnos, yo soy la jefa del archivo central y digo, que me transfieran, ¿no? Y la otra persona, pero ¿cómo deseas que te transfiera? Y me pone todo correspondencia. ¿Yo estoy cuidando el acervo documental de mi entidad? No lo estoy cuidando, porque sé que si colocan correspondencia, se va a eliminar. Y quizás dentro de toda esa lista de tipos documentales, 1, 2, memo 1, 2, 3, 4, oficio, informe 1, 2, 3, 4, sus correlativos, hay documento de valor permanente. Y lo que estoy haciendo es desmembrando la historia, desmembrando toda la trazabilidad del documento. Y eso ocurre muchas veces. Solicitan un documento y ha pasado. Solicitan un proceso de selección. Le dice el proceso de selección 100, ya, 5 archivadores le llevo. Aquí está. Van y no tiene el contrato. No tiene el contrato. O no tiene el informe final. No, es que el informe estaba dentro del comprobante de pago y el comprobante de pago pasaron los 10 años y se eliminó. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Por eso es importante que el archivo central exista una asistencia técnica constante a los archivos de gestión. Y el archivo de gestión debe solicitar al archivo central esa asistencia técnica. ¿Qué ocurre si se pierde el original? Se hace una reconstrucción del documento. Y ahí hay todo un proceso porque hay que realizar una resolución de inicio de expediente de reconstrucción y después de fin, ¿no? De cierre o una reconstrucción parcial. Entonces, aquí ya he explicado sobre documento, archivo. Vámonos. ¿Está? Ya. Vamos aquí. Entonces, aquí queda, ¿no? Alto. Por si acaso, los documentos de apoyo no se transfieren al archivo central. Como su nombre lo dice, son de apoyo. Nunca deberán ser remitidos al archivo central. Considerando las definiciones vistas hasta ahora, se hace evidente que los documentos de archivo y los documentos de apoyo son dos tipos de documentos sumamente diferentes y demandan diferentes tratamientos. Para poder seguir explicando con mayor detalle sobre los... Un ratito. Para poder seguir explicando con mayor detalle referente a un documento de archivo y ustedes lo pueden tener súper más claro, voy a mencionarles un momentito. No se ha guardado. Ahí, vamos a mencionar. Estos elementos, son 6 elementos: génesis, exclusividad, interrelación, unicidad, integridad y carácter seriado. Son los elementos de documento de archivo. Ya, para poder tener más claro cómo identificar un documento de archivo. Cuando nosotros hablamos de génesis, decimos que es el proceso natural como resultado de una actividad.
Y aquí está, ¿no? Cada documento de archivo surge de un proceso natural como resultado de una actividad de las personas e instituciones, ya sean públicas o privadas, por si acaso. Los documentos de archivo surgen como producto y reflejo de las tareas de su productor. Es decir, la parte de génesis es algo que no está planificado, la generación o la creación de un documento de archivo. Cuando me refiero a planificado es, nosotros no somos adivinos para saber que el día de hoy, por ejemplo, el día lunes, ya yo me mentalizo y digo, ya el día lunes voy a sacar 10 resoluciones. No es posible, porque siempre tengo que tener un input, un documento de entrada que me va a motivar generar una resolución, me va a motivar a generar una respuesta, un documento. Yo no voy a poder adivinar, ay, el día de hoy mi amiga Juanita, mi amiga María me va a traer, la secretaria Juanita, la secretaria María me va a traer 5 documentos para generar respuestas. No lo podemos saber, ¿no? Y ese es el documento archivo. Siempre va a ser el resultado de un documento que ingresa como respuesta, se va a generar así de una forma natural. Por eso es muy distinto un documento de archivo con un documento bibliográfico de la biblioteca, como que son los libros, ¿no? Son distintos, son totalmente distintos los documentos bibliográficos con los documentos de archivo. El siguiente elemento, para poder identificar, ¿no? El siguiente elemento es exclusividad. El contenido del documento es único. El contenido. Aunque se trate del mismo tipo documental, como las facturas, el contenido sigue siendo el mismo. Por ejemplo, el recibo de honorarios o la factura, vamos a seguir el ejemplo, ¿no? La factura. Todas las facturas tienen el mismo formato, o los recibos por honorario tienen el mismo formato, los comprobantes de pago tienen los mismos formatos, las órdenes de servicio tienen el mismo formato, las resoluciones tienen el mismo formato. Nosotros sabemos dónde está, ¿no? ¿Cuál es la forma? Primero, arriba dice el tipo de resolución, el número, la fecha, y cuando vemos se resuelve es donde se está aprobando. Tienen el mismo formato, igual los recibos por honorario tienen el mismo formato, destinatario, RUC, ¿no? El número, el asunto, igual, las órdenes de servicio también tienen el mismo formato, pero el contenido de esos documentos son distintos, son únicos. Por eso se menciona exclusividad, el contenido de cada documento es único. Único. El contenido de cada documento es único. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Sobre los documentos de archivos no se transfieren al archivo central, se eliminan, ¿ya? Lo elimina el archivo de gestión, por si acaso, ¿ya? Entonces tenemos aquí exclusividad, el contenido de cada documento es único. El siguiente es interrelación. Como principio general, las piezas aisladas, documentos sueltos, no tienen sentido o valor archivístico o tienen muy poco, deben estar relacionadas entre sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con interrelación? Miren mis alumnos, si nosotros tenemos una carta o un memo, llega un memo, me llega el memorándum, me llegó el memorándum, revisa el memorándum y me dice, se adjunta cronograma de vacaciones. Miro y me llegó solo el memorándum. ¿Y dónde está el cronograma de vacaciones? ¿Tiene sentido? ¿Me aporta información? Una pieza suelta no me va a ayudar. Tengo que tener la trazabilidad completa. Tengo que tener el expediente completo. Piezas sueltas, no. Y es lo que ha venido ocurriendo. Nuevamente vuelvo a incidir con el tema de correspondencia. El correlativo de correspondencia, los documentos sueltos. No se preocupen. A ver, yo me acuerdo cuando hacía las supervisiones, ¿no? Yo le dije, ¿dónde está toda la información? No te preocupes. A ver, referencia, memo 10. Vamos a ir al memo 10. Tal. Referencia, informe 40. No es lo correcto. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Les ha pasado o no les ha pasado cuando solicitan documentos? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Se van a la referencia, ¿no? Constantemente, revisan y dicen, sí, no, pero no está toda la información, necesito más información. Y proceden, ahí comienzan a investigar, a ver,
y comienzan a revisar el documento, digo, ¿qué más de referencia? Y sigamos en tal documento, y sigamos, y sigamos, y sigamos, y sigamos, y sigamos, y así estamos llegando. ¿Ah? No está bien, no es lo óptimo, mis queridos alumnos. ¿Mm? No es lo correcto. Por eso es importante conocer estos son los elementos de un documento de archivo. ¿Mm? Se los digo como referencia para que lo tengan muy, muy en cuenta al momento que ustedes realicen su transferencia del archivo o están tras un archivo central y digan, alto, ¿no? Alto, esto no se puede transferir porque no es documento de archivo, porque no cumple con tal, no cumple con A, B, C, D, que son los elementos de un documento de archivo, no está cumpliendo con las funciones, eso les va a ayudar a ustedes. Ya. Giovanni, ahí te responden un ratito, termina los elementos y procedo a responderte, ¿ya? Lo voy a tener ahí como rojito. Entonces, continuamos con los elementos. Terminamos los elementos y procedo a responder. Entonces, tenemos el tema de interrelación. Miren, ya vamos con el tercer elemento. El tercer elemento. Vimos génesis, exclusividad, interrelación. Y ahora vamos a ver unicidad. Unicidad, sí. Cada documento archivo es único. Y ustedes miran, pero hace un momento he dicho que es único. Yo les he dicho que es único. ¿Dónde está exclusividad? Aquí está. Cuando es el contenido es único. ¿Ya? Aquí está. Exclusividad. Exclusividad es cuando el contenido es único. Y unicidad, cuando el documento como tal es único. El documento como tal es único. Y aquí, definitivamente, cada vez que he dado las conferencias, más que todo en las regiones, les digo, señores, se firma al jefe, a la jefa, le hacen firmar una vez. Y todas mis alumnitas, más que todas mis secretarias, me dicen, Miss, ¿no? Se agarran la cabeza, ¿qué, Miss? ¿Y mi cargo? Porque le hacen firmar al jefe 3 veces, 4 veces, un documento. ¿Está bien? No está bien. El documento es único. Miss, pero por si acasito, quizás se pierde por ahí el documento y ¡pum! Aparece y aquí está como respaldo. Nosotros no podemos generar 2 documentos, 3 originales. Es un original, es único. ¿Mm? Es único. No puede ser 3 originales. No, Miss, pero es que nos pide la oficina A, B y C. Siempre va a haber, el documento original debe ir a la oficina que le corresponde, porque va a ser insumo de un documento o de un expediente armado. Y los otros, si se necesita, deben ser copias pedateadas. Más no el documento. Miss, pero yo le tengo que entregar la resolución al ciudadano, de ahí le tengo que entregar la resolución al jefe de jurídica, y de ahí me quedo yo con otra resolución. 3 veces firma las resoluciones. No. ¿A quién le corresponde el original? ¿Quién se debe quedar con el original? El cargo es una copia, no es necesario el acuse, ¿no? Se pone encima de la copia. ¿Mm? Y eso muchas veces no lo vemos y siempre decimos, no, hay que tener 2 originales por si acaso se pierde. No debe existir el por si acaso. Nuestras medidas de seguridad deben ser otras, no sacar 2 originales. Nuestras medidas de seguridad deben ser digitalizarlo con valor legal, custodiarlos correctamente, hacer backup, hacer espejos. Eso es nuestra medida de seguridad. No sacar varios originales. Por eso es importante ver, nosotros tenemos ahí que definir quién es el de acuerdo a nuestras funciones, quién se queda con el original, porque muchas veces pasa esto. Sale el memorándum, ¿no? O el informe sustentando el proyecto, una directiva, les voy a dar el ejemplo, ¿no? Sale el informe.
Y le hacen firmar al jefe 2 veces, a la jefa, ¿no? 2 veces el informe. Uno para la resolución y otro para nosotros. No. ¿Quién tiene que tener el original? Quien va a la resolución, el documento que va a la resolución. Yo me quedo, si quiero quedarme, me quedo con una copia, ¿no? El cargo. Y nada más. Y nada más. ¿Mm? Sí, definitivamente es una mala práctica sacar muchos originales y estamos viendo que es único, por eso el documento de archivo es único. ¿Mm? Ahí se han quedado pensando, ¿no? Diciendo, uy, ahora le he hecho firmar a mi jefe 4 veces sin que no escuche mi jefe, que no escuche la clase mi jefe, para que no se dé cuenta cuántas veces ha firmado, ¿no? Preocupados ahí, ¿cuántas? Ojalá que no haya escuchado a mi jefe, ¿no? Sí pasa, el documento es único. Único. No puede existir dos documentos. Y mucho menos cambiar el documento, porque de verdad hace 20 años, no, más, hace 30 años, tenía la costumbre de salvar el documento, más que todos los informes, ¿no? Los oficios. Acuérdense cómo se trabajaba. Yo les comento, ¿no? Armaban así, tenía la secretaria colocaba una hojita, ¿no? Como si fuera el almanaque y colocaba los días. Entonces colocaba el día, por ejemplo, 30 de junio, venía el especialista o el técnico y decía, por si acaso, ¿qué número del informe te has quedado? Y miraba, ¿no? El 29 se había quedado con el informe 10 y colocaba en el día 30, 11. Ese número es mío, decía, ese número es mío, el 11. Y ahí venía otro, ay, ¿qué número se quedó? 12. Y iban colocando encima el cuadradito de la fecha. Y así era, ¿no? Y llegaba un día, y estaba en el día 15, y aparecía, se necesita enviar el informe con fecha 11 o con fecha 30, se tiene que llegar con fecha 30, pero ya estamos, ya hemos corrido y el informe ya pasó la fecha. A ver, en el día 30, ¿qué número se hizo? Se hizo el 11 y el 12. Ya, no se preocupen, 12 rayita A, 12.1. Y eso ocurría. Ya, salvado. Uf, ¿no? Solucionado en ese momento. Han pasado 30 años, solicita, dice, pero ¿por qué puntito rayita? No está bien. Y ahí vamos a ver sobre la autenticidad, la integridad del documento. Se daña. Ahí lo vamos a ver en el siguiente elemento. Un momentito. Ahí está. Integridad. Cada documento debe mantener sus caracteres internos y externos íntegros para conservar sus valores. La integridad de un documento de archivo hace referencia a su carácter completo e inalterado. ¿Mm? Es importante mantener el documento como tal. Por ejemplo, si yo tengo una resolución sin firma, ¿está íntegro? No está íntegro. Si no tiene número, igual, pierde su valor. Por eso es importante que el documento esté completo, están cumpliendo con todas las características internas y externas. Carácter seriado. Los documentos de archivo se producen uno a uno y con el paso del tiempo constituyen series. Tenemos el ejemplo de los legajos de personal. Ingresa una persona, tiene que colocarse declaraciones juradas, contratos, adendas, y mediante los años que va estando, ¿no? Que va quedando en la entidad, van generándose más documentos hasta generar la serie documental. Igual tenemos en las resoluciones. Igual pasa en las resoluciones, ¿no? Se va generando primero un informe de parte del área usuaria, un informe de parte del área usuaria solicitando, ¿no? Solicitando la aprobación de la directiva, posterior a ello asesoría jurídica,
¿no? El informe de asesoría jurídica, el informe del área de planeamiento para su aprobación y finalmente la firma ya de la alta dirección. Entonces tenemos todos estos aspectos que van documento por documento hasta crear la gran serie documental. Ahora sí, esos serían los elementos de un documento de archivo. ¿No? ¿Qué les parecen? Los elementos de un documento de archivo. También las sanciones, dicen cuando, no, Dios mío, de legajo. Todo completo, dice Miss, por favor, completo, me menciona. Claro, muy bien. A ver, un ratito iba a responderle a su compañero, quedamos pendientes. A ver. Dice, acaban de decir que se eliminan los documentos de apoyo, que sabemos que no van al archivo central, se eliminan en el archivo de gestión. Lamentablemente, por ejemplo, cuando son informes mensuales de obra, el mismo documento viene en 4 copias, remitidas por diferentes áreas, y el OSI de la institución pide a cada área para hacer el cruce de información, en ese caso, ¿qué nos corresponde como archivo central a proceder? Como archivo central tienen que definir cuál es el área que debe eliminar, que debe transferir los informes de obra. Entiendo que es la dirección que ve el tema de las obras, ¿no? Todo el expediente de obras es el que vale. Los otros son documentos de apoyo como referencia cuando solicite OSI, ¿ya? Ahí hay que tener muy en cuenta ese punto. ¿Me confirmas si está todo claro? ¿Me confirman también si está claro? Sí se debe archivar en la oficina que le corresponde, ojo, la oficina que le corresponde, porque esos informes de obra son informes de seguimiento, que son parte del expediente de obra. Aquí hay que tener muy en cuenta, voy a hacer un pequeño paréntesis, nosotros tenemos que conocer los expedientes y sus tipos documentales dentro de cada expediente. El expediente de obras tiene una parte que es la planificación, donde se aprueba el proyecto, y después viene la ejecución. Dentro de la ejecución es la acta de entrega, la acta de recepción, y tiene informes de seguimiento, que son la parte de supervisión que se realiza. Entonces, todos esos documentos están dentro del expediente. Finalmente, las liquidaciones, ¿no? Que son los pagos también, tiene otro nombre, los pagos, las liquidaciones y el cierre total del proyecto con la acta de entrega que se hace a la entidad. Entonces, todo eso debe estar dentro del expediente. Que esos informes tenga la oficina A, B y C son sus documentos de apoyo. Ustedes como archivo central tienen que enfocarse dentro del expediente de obra, se encuentren todos los informes completos, porque es el que vale y es el original. Bueno. Igual, lo mismo, referente si es de las municipalidades. Se tiene que identificar que esté dentro del expediente de obra, que es el que cuenta, porque después es el que solicitan cuando realizan auditorías. Ya, continuamos. Miren, qué interesante, ¿no? Cómo estamos identificando cómo es un documento de archivo, cómo identificar un documento de archivo con estos elementos. A ver, vamos un ratito. Ahí están los 6 elementos que hemos visto: génesis, exclusividad, interrelación, unicidad, integridad y carácter seriado. Y aquí vienen los niveles de archivo. Tenemos los niveles de archivo, por ejemplo, ¿qué lugar es? Súper sencillo, ¿no? ¿Qué lugar es? A ver, vamos a ver, ¿qué lugar es? A ver, en el chat me indican qué lugar es. Muy bien, muy bien. Miss,
Es una oficina, por supuesto, ¿no? Archivo de gestión. Ya mis alumnos ya se adelantaron, ya mis alumnos están súper adelantados. La Miss, me alegro, yo me alegro, de verdad, yo pues me emociono. Y este lugar ya más sencillo, ya al toque. Mi, por favor, una difícil, ¿no? Una difícil. Eso es sencillísimo, ¿no? Un archivo central. ¿Cómo podemos identificar rápidamente un archivo de gestión y un archivo central, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el archivo de gestión, los archivadores, las gavetas. En un archivo de gestión tenemos los archivadores, las gavetas, pero en un archivo central ya vemos cajas, paquetes, estantería metálica, ¿no? Eso es lo que vemos en un archivo central. Cajas de archivo, muy bien. Sí, definitivamente es lo que nosotros visualizamos siempre un archivo central. Un archivo de gestión de las gavetas, ¿no? Comprende toda la documentación que es consultada constantemente. Su consulta se inicia para dar respuesta o solución a los trámites iniciados, ¿no? Archivo de gestión. Y aquí un dato curioso. Por ejemplo, en España se les llama archivo de trámite, ¿ya? Cuando revisen bibliografía en España referente a archivística, van a encontrar archivo de trámite. Y ya ustedes saben que son archivos de gestión, ¿ya? Archivo de trámite, archivo de gestión. Archivo central, el que se agrupa los documentos transferidos por los distintos archivos de gestión o archivos periféricos cuya consulta no es tan frecuente, pero que sigue teniendo vigencia. No tiene tanto movimiento como un archivo de gestión, pero siguen teniendo vigencia y son son de objeto de consulta por los órganos y unidades orgánicas o del mismo ciudadano. Tenemos el archivo histórico, es aquel al que se transfiere desde el archivo central solamente los documentos de valor permanente, que van a servir para un tema de investigación a futuro, para la sociedad, el conocimiento. Y me voy a detener un ratito para poder también detallar, porque una de las preguntas, a mí me encanta cuando me preguntan, era, Miss, la diferencia de un archivo periférico. Miren, mis queridos alumnos, hasta el año 2022, en abril, porque recién en abril, a fines de abril del 2023, se vuelve a aprobar la directiva de administración en la que incluye nuevamente a los archivos periféricos, porque en el año 2019 se eliminaron los archivos periféricos. Antes teníamos nosotros archivos de gestión, archivo central, archivos periféricos y los desconcentrados. Pero cambia esa normativa en el año 2019 y se eliminan los archivos periféricos. Recién en este año, en el mes de abril, es todavía calientito, en el mes de abril vuelven a aparecer los archivos periféricos, ¿no? Entonces, los archivos de gestión, como su nombre, como le he mencionado, son los archivos que se encuentran en trámite. En cambio, el archivo periférico tiene una particularidad. Se crean, ya sea por el tema de las zonas, porque están en otras regiones, se crean estos archivos periféricos, en los cuales sus tiempos de conservación son mayores a los de un archivo de gestión y tienen mayor autonomía al momento de desarrollar los procesos archivísticos. Ellos brindan hasta servicios archivísticos en conservación, incluso tienen como un símil porque manejan estanterías, cajas, por los años que tienen custodiados, que son mayores que un archivo de gestión. Y muchas veces son, por ejemplo, un archivo periférico, viene a ser no solamente de la zona, sino también viene a ser un archivo de la Procuraduría, de las Procuradurías de los ministerios o de las entidades públicas. Ustedes miran, pero ¿por qué MIS ese es un archivo de gestión? Porque estos archivos periféricos, por su naturaleza, son únicos. Ellos tienen abierto el expediente. ¿Cuántos años un expediente judicial se encuentra abierto? 10, 15 años. Y muchas veces se archiva y se vuelve a desarchivar. Entonces, el periodo que tienen custodiando estos documentos son mayores de 5 años y necesitan otro tipo de infraestructura y más espacio, muy distinto a un archivo de gestión. Un archivo de gestión necesita gaveteros, nada más, ¿no? O sus armarios y colocar archivos de palanca. Sin embargo, si vamos a la otra mirada, tienen más años, necesitan estanterías, cajas de archivo, elaboran otro tipo de procesos archivísticos, ¿ya? Esa sería la diferencia. Sabemos que es por ubicación y también por la naturaleza del documento.
¿Hasta ahí todo claro? Las universidades también, universidades, hospitales, clínicas manejan esos niveles, archivos de gestión, archivos centrales, ¿no? Y archivos periféricos. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones maneja su archivo periférico, que es del Jurado Nacional de Elecciones, el archivo de los expedientes igual de la OMPE. El archivo de la OMPE tiene sus archivos de gestión, pero tiene un archivo periférico relacionado solamente a todos los comicios que vivimos constantemente en las elecciones. Tienen sus archivos periféricos, son diferentes, son especializados. A ver, continuamos. Por eso hay que tener muy en cuenta esos aspectos. Ahora, he visto también archivos periféricos, recursos humanos. Eso sí no es un archivo periférico, mis queridos alumnos. O logística, no, tampoco. Hay que tener ahí en cuenta. ¿Mm? A ver, continuamos. Ahí los que le mencionaba, ¿no? Archivo de gestión, archivo central. Tenemos por un lado los archivos centrales ahora, ¿no? Aquí les puse este ejemplo porque se está optando ya no por crecer a los costados, sino hacia arriba, ¿no? Contratan, alquilan estos espacios, estos hangares de 10 metros, 8 metros, y ya comienzan a crecer los archivos hacia arriba, los grandes repositorios, lo tenemos de 2 niveles, 3 niveles, muy distinto al archivo de oficina. Miren aquí. Esta es una empresa dedicada a la custodia de los documentos de archivo. Son hangares, como les digo, ya no crecen hacia los costados, sino hacia arriba. Y es otro tipo de estantería, ya utilizan rack. Y estos son espacios, ya les llaman nichos, porque son palets que colocan de una forma las cajas para que no se dañen. Es otra. Y es más, las estanterías son distintas, son doble faz, triple. Ahorro de espacio y crecimiento hacia arriba. Ya no crecen hacia los lados. Antes teníamos estanterías de 6 niveles nada más. Estantería tenemos una altura de quizás de 5 metros, pero solamente teníamos nuestros 6 niveles, ¿no? De estantería, 6 niveles, y ahí colocamos nuestra cajita. Y todo el espacio hacia arriba se estaba perdiendo, y ahora se cambió esa figura y se está aprovechando todos los espacios. Ahí mencionaba, ¿no? Los archivos de gestión, el archivo central, los paquetes y las cajas de archivos. Aquí tenemos cajas de archivo de papel corrugado y las plastificadas, ¿no? Ahí están los paquetes. En mi caso, las cajas plastificadas son muy buenas. Entiendo que, por ejemplo, las superintendencias manejan las cajas plastificadas, son más caras también. Y las cajas corrugadas, sí, casi el 80% de las entidades públicas manejan o utilizan sus cajas corrugadas. ¿Cuál es la recomendación que yo les brindo? Que las cajas no deben ser muy grandes porque también nos dañamos nosotros al estar cargando, al trasladar. Hay que cuidar mucho al personal, al recurso humano. ¿Ya? Por favor. Ya. Por ejemplo, la diferencia de un archivo central con un archivo periférico, el archivo central se queda a las normas. Acuérdense cuando dice el sistema institucional de archivo, ¿quién era el que se coordinaba con el Archivo General de la Nación? Es el Archivo Central, y es el que va a dar el marco normativo para que cumpla los archivos periféricos, archivos centrales o los desconcentrados que muchas veces existen en las regiones. Y esta es una forma, por ejemplo, en los archivos históricos, mis queridos alumnos, colocan así los documentos, las piezas documentales, y no los ponen en folder, no colocan en folder, utilizan de esta forma, los cubren los documentos de valor permanente para que no se dañen. Colocan documento por documento, porque ustedes saben que la tinta de un documento, coloco, por ejemplo, 2 documentos juntos, ya, 2 piezas documentales, ¿verdad? Juntos.
la tinta del documento que va a colocar encima del otro puede dañarlo. Entonces tratan de colocarlos individualmente con papel de cartón, generalmente cartulina de 120 gramos, 140 gramos, para seguir protegiendo el documento. Y aquí les digo, en los años 30, tras el establecimiento del Archivo Nacional de Estados Unidos en 1934, se hace referencia por primera vez el ciclo vital de los documentos. A partir de los años 50 se comienza a tener más difusión. ¿Por qué les menciono esto? Porque desde los años 30 ya se hablaba del ciclo de vida de los documentos. Es decir, no vamos a guardar los documentos, todos los documentos por siempre, ¿no? Imagínense, hay documento de valor temporal como una invitación que tiene que eliminarse. Y sin embargo, también existen documentos de valor permanente que tienen que conservarse, pero también identificarlos para no eliminarlos y no cometer los errores que se han venido, o las malas prácticas que se han venido realizando. Pero ya en los años 30, ya en Estados Unidos se comenzó a hablar sobre el ciclo de vida de los documentos. Decían, ojo, no podemos guardar todo porque va a llegar un momento en que no vamos a tener espacio para guardar todo. Entonces también debe existir la eliminación de estos documentos. Entonces empezó a abrirse los ojos en los años 50 a utilizar el ciclo de vida de los documentos. A ver, un momentito, continuamos. Miren, ¿qué observamos aquí, no? El ciclo de vida que tenemos nosotros como humanos, ¿no? No sé, Miss está aquí, por si acaso. Tenemos, miren, el ciclo de vida de los documentos. El ciclo de vida, perdón, ¿no? Entonces, igual pasa con los documentos. Según el historiador Wispels, en 1972 planteó la teoría de las 3 edades. Él hablaba de las edades de los documentos. Acuérdense que en Estados Unidos apareció en los años 30 y recién en los años 50 comienza a tomar más, a fortalecerse esta idea, ¿no? Pero según el historiador Wispels, dice, existen 3 edades que darían lugar a diferentes categorías de archivo. Dicha teoría está en relación con la idea y realidad de que los documentos no son algo muerto o inactivo, sino que tienen una vida propia. Es decir, ya menciona que el documento fluye, ¿no? Una vida propia. Nacimiento, que es el crecimiento, el mantenimiento y uso, y el decrecimiento, que viene a ser la muerte, que viene a ser la eliminación o el expurgo. Pero nosotros tenemos que tener como objetivo que es garantizar la presencia del profesional, es decir, como primer momento debe estar orientado aquí un profesional y de los métodos que se aplica para que en cada una de las 3 edades los documentos reciban un tratamiento adecuado. Las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción hasta su disposición final. Esto lo menciona el Archivo General de la Nación y aquí está el ciclo de vida de los documentos. En el archivo de gestión se mencionan los documentos activos, en el archivo central los documentos semiactivos y en el archivo histórico los documentos inactivos, ¿no? Pero cuando hablamos de los archivos, en el archivo histórico, en esta etapa, generalmente no significa que se llame inactivo que no sirva, sino, o que no se consulte, sino que muere su etapa administrativa, legal, contable y nace una nueva etapa, que es la que está relacionada a la investigación, a la parte cultural, ¿ya? Eso es cuando mencionamos a la tercera etapa, que es la inactiva. No creamos que porque decimos inactiva, es porque no sirve, no. Es porque muere la etapa legal, administrativa, contable, y aparece y nace una nueva acción, ¿no? Un nuevo objetivo, que es la función que está relacionada a los temas de investigación, la parte cultural. Cuando volvemos a la primera etapa, a la parte activa. En esta etapa, los documentos se producen y se usan para la gestión, para la oficina, para el día a día, ¿no? Para la atención de trámites. Esto tiene un alto valor administrativo, legal y fiscal. Son los que se encuentran en los archivos de gestión. Por ejemplo, el contrato laboral de un empleado que aún sigue en la empresa, está en constante, se realizan adendas, ¿no? Está activo y constantemente puede ser solicitado. Sin embargo, cuando pasa la
¿no? A la segunda etapa, semiactivo, al archivo central, ya estos documentos no tienen la misma frecuencia de ser revisados, pero todavía existe una parte legal. Por ejemplo, si seguimos con el contrato anterior, este documento automáticamente entra a esta etapa cuando el tiempo del contrato ha expirado o el empleado ya no sigue en la empresa, entonces perdió su valor administrativo, pero aún puede poseer otros valores como el legal, lo que hace que el documento ya no esté en trámite, pero sigue vigente. Quizás no está como, no solicitan con mucha frecuencia, pero ya entra un tema legal, que se tiene que conservar el documento, ¿no? Y bueno, esta es la tercera etapa, la parte inactiva. Lo resalto mucho porque muchas veces indican, inactivo, y no, considero que es muy importante porque aquí solamente ingresan los documentos de valor permanente. En resumen, los archivos de gestión son la recepción de los documentos para su respectivo trámite. El archivo central son series procesadas y el archivo histórico es aplicado a los documentos que indican conservación permanente, es decir, patrimonio documental de la nación. Ya, no nos olvidemos eso. Aquí está un ejemplo de España, ¿no? Ellos también manejan sus tres fases, la fase activa, que está en la oficina, de 3 y 5 años, dependiendo del trámite administrativo, pueden hacer un expurgo dentro de la oficina, la semiactiva, que ya no se consulta, y la inactiva, que es el archivo intermedio, en el que se conservan los documentos con valor secundario durante varios años, el archivo general de administración, el archivo histórico. Es lo que también ellos en España manejan sus tres fases, como lo estamos viendo. Nosotros lo mencionamos como ciclo de vida de los documentos, la parte activa, semiactiva e inactiva. Bueno, mis queridos alumnos, eso sería todo referente a la clase del día de hoy. Espero que haya quedado súper claro. Las próximas clases, he visto ahí que hay muchas dudas sobre eliminación, no se preocupen, lo vamos a tocar, pero está en otro día el detalle de todo el proceso de eliminación, porque es interesante también la eliminación de documentos, tiene varios pasos y ha sido actualizado constantemente en el año 2019, en el año 2022 también fue su última actualización. No se preocupen mucho, de verdad, vamos a seguir avanzando, pero lo importante es que estos temas que se están tocando queden súper claros para todos ustedes. Para mí ha sido nuevamente un honor ser su docente el día de hoy.